Durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países latinoamericanos se mantuvieron neutrales durante esta guerra. Solo algunos países del continente declararon la guerra, pero sin participar. México fue uno de esos países que, aunque no llegó a entrar a la guerra, tuvo una participación bastante interesante, ya que México casi entraba a la guerra, pero del bando de los alemanes. En este video veremos sobre cuál ha sido la participación de México durante la Primera Guerra Mundial. Antes de empezar, si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para más videos. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Cuando estalló la guerra en Europa en 1914, México enfrentaba su propio conflicto, la Revolución Mexicana, que había iniciado desde 1910 con el fin de derrocar al presidente Porfirio Díaz. La revolución fue exitosa y asumió la presidencia Francisco I. Madero en 1911, pero en 1913 fue traicionado por Victoriano Huerta, que en un golpe de estado lo derrocó y poco después lo mandó a ejecutar junto con su vicepresidente. Esto dio inicio a una nueva revolución para derrocar a Victoriano Huerta de la presidencia. Los estadounidenses, para evitar que llegara armamento desde Europa a Victoriano Huerta, estos ocuparon el puerto de Veracruz en 1914 y al final Victoriano Huerta terminó siendo derrocado tras la toma de Zacatecas por Pancho Villa, lo que provocó su huida de México. Lo curioso es que Huerta planeaba regresar a México para tomar el poder, pero esta vez con ayuda del Imperio Alemán. Y es que los alemanes, ya estando en guerra en Europa con Francia, Inglaterra y Rusia, veían a México, por su posición estratégica, como un posible aliado, ya que los Estados Unidos estaban neutrales, pero estos enviaban apoyo en armamento a los aliados, y esto perjudicaba a los alemanes. Así que estos buscarían crear un conflicto entre México y Estados Unidos para que estos se mantuvieran ocupados y dejaran de enviarles armas a Inglaterra y Francia. De hecho, México y Estados Unidos mantenían malas relaciones en esos momentos debido a la invasión estadounidense a Veracruz en 1914. Los estadounidenses se mantenían atentos a la presencia alemana que había en México. Victoriano Huerta tenía el apoyo de Alemania, que enviaría armamento para que Huerta tomara el poder del país y que una vez en la presidencia le declarara la guerra a los Estados Unidos. Victoriano Huerta partió hacia Nueva York y planeaba regresar a México desde Estados Unidos, teniendo el apoyo de sus partidarios, planeando llegar al Paso, Texas, para luego dirigirse a la ciudad de Chihuahua, pero fue detenido en Nuevo México en 1915. Fue capturado y enviado a prisión. Al final, Victoriano Huerta falleció el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas, sin lograr su objetivo. Mientras tanto, en Europa se estaba dando grandes batallas como la batalla de Somme o Verdún, y la guerra se había expandido en varios frentes de Europa. En México igual estaban las grandes batallas, pero en plena revolución, pues para 1915 en México estaban en conflicto los constitucionales de Venustiano Carranza contra la división del norte de Pancho Villa, al igual que con las tropas de Emiliano Zapata, en la llamada Guerra de Facciones. Batallas como la de Celaya, donde participaron hasta 30.000 hombres, fue una de las más duras en la revolución. México, a pesar de estar en su propio conflicto, aportó en la Primera Guerra Mundial en la venta de armas como el fusil Mondragón, un arma hecha por el mexicano Manuel Mondragón, el primer fusil semiautomático del mundo. Este rifle fue vendido a los alemanes, que los usaron en la guerra, y esta arma se usó igual en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra logró resistir gracias a que mucho del petróleo que usaba la flota real británica venía de México. De hecho, hasta un 70% del petróleo usado por los británicos vino de México, por lo que sin el petróleo mexicano, Inglaterra no podía darle batalla a los alemanes en el mar. Combates como la batalla naval de Jutlandia, que fue la mayor batalla de esta guerra, fue posible gracias al petróleo mexicano. Pero mientras en Europa seguía la guerra, en México las cosas no estaban tampoco bien, aún seguía la revolución, y para empeorar las cosas, el 9 de marzo de 1916, Pancho Villa, con 500 hombres, invadió territorio estadounidense para capturar a un hombre que lo estafó vendiéndole armas en mal estado, y llegó a atacar el poblado estadounidense de Columbus, donde se dio una dura batalla. Este ataque provocó la indignación del presidente estadounidense Woodrow Wilson, que ordenó invadir México con el fin de capturar a Pancho Villa en la llamada Expedición Punitiva, llegando a enviar hasta 10.000 estadounidenses bajo el mando de John Pershing en marzo de 1916. Los estadounidenses invadieron solo el estado de Chihuahua en el norte de México para capturar a Pancho Villa, y a pesar de que estos contaban con caballos, aviones, carros y más equipo de guerra, se les dificultó demasiado. Esta invasión molestó mucho a la población mexicana y al presidente Venustiano Carranza, y ordenaba
que se retiraran del país. Una guerra entre México y Estados Unidos parecía inminente, ya que se dieron diversos enfrentamientos, pero uno de los más recordados fue la Batalla del Carrizal el 21 de junio de 1916, cuando el ejército mexicano derrotó a los estadounidenses. Ya en 1917, la situación para los alemanes en Europa estaba crítica, ya que aún se mantenía la guerra de trincheras y ambos bandos estaban muy debilitados. Los alemanes, temiendo que los Estados Unidos entraran a la guerra, enviaron un mensaje secreto al gobierno mexicano. En enero de 1917, el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama a México, donde estos le proponían al gobierno mexicano una alianza entre México y las potencias centrales. Esto con el fin de que México le declarara la guerra a los Estados Unidos y Alemania prometía enviar ayuda militar y que con sus submarinos darían guerra submarina, que fue muy efectiva en la guerra, ya que hundieron muchos barcos, incluidos varios estadounidenses. Los alemanes prometían de que si ganaban la guerra, México recuperaría estos territorios, Texas, Arizona y Nuevo México, ya que esos territorios y otros más, México los perdió en la guerra con los Estados Unidos de 1846. Alemania lo que buscaba es que Estados Unidos se distrajera para que no se metiera en la guerra en Europa. El telegrama fue enviado con destino a México, pero para su mala suerte fue descubierto por la inteligencia británica, pero estos estaban en duda. Si se lo hacían saber a los Estados Unidos sobre el telegrama, podrían generar molestias en los estadounidenses, ya que sabrían que los británicos espiaban sus comunicaciones, y si no lo hacían, podrían perder una gran oportunidad para que los Estados Unidos entraran a la guerra de su bando. Pero los británicos se decidieron y permitieron que el telegrama llegara a México. El mensaje llegó hasta las manos del presidente Venustiano Carranza. Al final decidió no aceptar la propuesta de alianza militar con Alemania. Esto debido a que México no estaba en las condiciones de involucrarse en otra guerra, ya que la revolución apenas iba acabando y eso había debilitado demasiado al país. Además de que aunque Alemania prometía enviar ayuda militar a México, estos tampoco estaban en condiciones, ya que los alemanes habían sufrido cientos de miles de bajas y estaban en crisis y aún mantenían la guerra con los franceses y británicos. El telegrama, conocido como telegrama Zimmermann, decía lo siguiente: nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricciones. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de todo lo antedicho de la forma más secreta posible. Tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro, debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se ve obligada a pedir la paz en los próximos meses. El telegrama se lo hicieron saber al gobierno estadounidense, lo que causó temor e indignación en la población de ese país. Esto llevó a que Estados Unidos rompiera relaciones con la Alemania y le declarara la guerra en 1917. El telegrama, que pretendía evitar que Estados Unidos entrara a la guerra, terminó siendo uno de los peores errores de Alemania. El presidente de Estados Unidos, temiendo una alianza entre México y Alemania, terminó en reconocer a Venustiano Carranza como presidente de México y este se mantuvo neutral durante el conflicto, ya que Venustiano Carranza temía que los Estados Unidos, al invadir México, tomaran los pozos petroleros del país, y este ordenó de que si los Estados Unidos invadían México, incendiaran todos los pozos petroleros. Al final se evitó la guerra entre México y Estados Unidos. De hecho, los estadounidenses se habían retirado de México en febrero de 1917 del estado de Chihuahua, sin poder capturar a Pancho Villa. La expedición punitiva había terminado en una derrota para el ejército estadounidense. La entrada de Estados Unidos a la guerra fue un desastre para Alemania, ya que estos enviaron más de 1 millón de soldados, pero a pesar de que solo estuvieron un año en el conflicto, fallecieron más de 100.000 estadounidenses y más de 200.000 fueron heridos debido a que muchos eran inexpertos y confiados. Al final, la guerra acabó en 1918.
Durante la guerra, aunque México no participó directamente, hubieron muchos mexicanos y mexico-estadounidenses que lucharon como voluntarios en la guerra. Tal es el ejemplo de Marcelino Serna, nacido en el estado de Chihuahua y que se convirtió en el primer hispano en recibir la Cruz de Servicio Distinguido y tuvo una participación muy destacada en la guerra, ya que fue muy condecorado por su valentía. Hubieron muchos mexicanos que lucharon en la Gran Guerra como voluntarios y también lo harían en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la participación de México en la Primera Guerra Mundial. ¿Fue sabia la decisión de Venustiano Carranza a no aceptar la alianza con Alemania? ¿Qué hubiera pasado si México aceptaba unirse a la guerra del bando alemán? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Apóyame compartiendo este video en tus redes sociales y hasta la próxima.